¿Sí, compañero? Sí, ya, profesora. Ok, bien. Entonces vamos a retomar, muchachos, lo que estábamos viendo de bencenos. Vamos a ver, vamos a retomar, por favor, bencenos, y de ahí empieza a grabar, compañero, ¿va? Ya se ve bueno, no, voy a compartir pantalla para que no cobre importancia. El benceno cobra importancia porque en la industria es muy utilizado para múltiples usos. Uno de ellos es la sintetización de medicamentos. Entonces, una molécula de benceno desarrollada como la que tenemos aquí es un ciclo bencénico, son 6 carbonos con 3 ligaduras dobles alternas. Entonces, se puede representar de esta forma, que es la forma desarrollada, y lo que tenemos aquí es que podemos ir sustituyendo hidrógenos de esta molécula de benceno, con también incluso grupos funcionales, hasta 6. Podemos hacer sustituciones hasta 6 hidrógenos con grupos funcionales o radicales. Y la forma de escribir el benceno puede ser con líneas internas sobre el hexágono o dentro del hexágono, o bien un círculo. Las dos implican esas triples ligaduras alternas. Y tenemos que, usamos el modelo de Kekulé, que significa que ese modelo tiene resonancia, es decir, no importa dónde estén las triples ligaduras alternas, el comportamiento físico-químico del benceno es el mismo. Nosotros tenemos que el benceno a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, y vamos a ver que vamos a nombrar los compuestos de benceno con una sustitución y se llaman derivados monosustituidos. Estos derivados monosustituidos se nombra primero la ramificación, es decir, el sustituyente, y se termina con el nombre de benceno. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos bromobenceno. Tenemos un sustituyente y le tenemos que decir o nombrar ese sustituyente, y en este caso es el bromo. Si fuera el cloro, pues clorobenceno. Si fuera el flúor, fluorobenceno, yodobenceno, etc. Y así se nombra este compuesto monosustituido. Luego tenemos que nitrobenceno. Este nitro viene a partir del ácido nítrico, es decir, vamos a hacer reaccionar ese benceno con ácido nítrico, nitrando este benceno, y solo queda NH2, porque con la sustitución del hidrógeno se forma agua. Entonces, al formarse agua, nosotros tenemos agua más la nitración del benceno. Esto lo vamos a ver más adelante en prácticas de laboratorio. Vamos a ver un experimento de nitración. Luego tenemos el metilbenceno. El sustituyente es un radical metil, y aquí tenemos un radical etil. Entonces, estos son derivados monosustituidos. Tenemos más derivados monosustituidos. Tenemos otros como, dejen borrar aquí y vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, tenemos otros compuestos monosustituidos. Cuando hacemos reaccionar benceno con ácido sulfúrico, tenemos un ácido, ya no es un ácido sulfúrico. Ahora el sustituyente fue el ácido sulfúrico en principio, y se vuelve un ácido bencensulfónico, predominando la palabra ácido en todo momento. Se tiene que escribir la palabra ácido. Entonces, ácido bencensulfónico. Aquí tenemos también la sustitución del grupo funcional amina. Entonces, la función amina deriva del amoníaco, y hacemos la sustitución de uno de los hidrógenos del amoníaco por una molécula de benceno o viceversa. Y al tener esto, tenemos un aminobenceno.
aminobenceno, se convierte este compuesto y así se nombra. Luego tenemos un sustituyente como hidroxi. Nosotros en orgánica a este oxidrilo en función orgánica le llamábamos alcoholes para los alifáticos, pero en este caso es un anillo bencénico o un benceno y entonces ahora le vamos a tener que llamar hidroxibenceno o bien el nombre trivial de este compuesto con un oxidrilo se llama fenol, cosa que vamos a encontrar comúnmente. Si nosotros encontramos o vemos esto, inmediatamente vamos a relacionarlo con fenol, porque es así como funciona. Normalmente predominan los nombres triviales de los compuestos de benceno o compuestos orgánicos con un sustituyente del benceno. Luego tenemos el siguiente es un vinilbenceno. Este vinilbenceno también se llama etilenbenceno. O bien el nombre trivial es estireno. El nombre comercial, bueno, el nombre, digamos, de polímero se llama poliestireno y el nombre comercial de ese poliestireno se llama estiropor. Entonces vean cómo va tomando nombres diferentes un solo compuesto. Luego tenemos el benzaldehído. Aquí tenemos el benceno, la función aldehído como sustituyente y ahora se llama benzaldehído. Luego tenemos el ácido. Este ácido se llama ácido benzoico. Tenemos como sustituyente la función ácido. ¿Se acuerdan que es un carbonilo y un oxidrilo en un carbono? Y esto es una función ácido. En este caso es el sustituyente en el benceno. Y ahora toma el nombre de ácido benzoico. Y finalmente tenemos este sustituyente. Es un radical donde la ligadura del carbono secundario toma el lugar del hidrógeno y entonces como sustituyente vamos a llamarlo secpropilbenceno o bien también se puede llamar isopropilbenceno, pero comúnmente lo van a encontrar con el nombre de cumeno. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Puedes dejarme un momento, por favor? Claro que sí. Yo sí tengo una duda, profesora. Ajá. Sí. ¿Podría repetir lo último que dijo? Dijo que hay dos formas de cómo íbamos a encontrar ese componente. Sí, pues lo vamos a encontrar como secpropilbenceno o isopropilbenceno. Esta estructura es un radical con un carbono secundario o la ligadura libre en el carbono secundario. Entonces, para fines prácticos, nosotros podemos encontrarlo como secpropil, es decir, un carbono secundario con 3 carbonos, secpropilbenceno, así se nombra este compuesto completo, pero el radical secpropil o isopropil es lo mismo. Es lo mismo exactamente y se acepta cualquiera de los dos. Y luego, como es un radical, pues se sustituye o es un sustituyente de hidrógeno y entonces lo vamos a encontrar como secpropilbenceno, isopropilbenceno o el nombre trivial llamado cumeno. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. ¿Ya puedo pasar al siguiente, compañero? Sí, ya, gracias, profe. Ok. Vamos a ver, y tenemos otros compuestos monosustituidos o derivados monosustituidos del benceno. En este caso tenemos que un metal más un no metal, que es toda la molécula de benceno más la función de ácido, porque de ahí deriva las sales carboxílicas. Entonces tenemos que metal, no metal, me da sal. Por lo tanto, esto es una sal orgánica, porque tengo un metal y en este caso es sodio. A este compuesto le llamamos benzoato de sodio.
Yo les comentaba el día de ayer que este benzoato de sodio es una sal que se utilizaba o se sigue utilizando para conservar alimentos. Más adelante, en cuanto investiguen su tarea de los daños o perjuicio que de las partes por millón que hacen daño al cuerpo humano, van a ver que pues sí es un tanto peligroso usar benzoato de sodio como conservador de alimentos. Hace 30 años está prohibido en Europa. Entonces, pues ojalá y no se usara ya más en México, pero sí se sigue usando. No hay ninguna restricción. Hay pocas restricciones, pero espero que ya mejore esa parte. Luego tenemos una función éter. Cuando yo tengo un radical, oxígeno radical, es una función éter. Pero en este caso tenemos una molécula de benceno que está sustituyendo uno de sus hidrógenos por una función éter. Entonces, a este compuesto se le llama anisol. ¿Sí, muchachos? Sí. Ok, sí. Ok. Luego tenemos aquí que el sustituyente es un carbono oxidrilo o un radical con carbono y oxidrilo. A este sustituyente del hidrógeno ya no le vamos a llamar alcohol, por ejemplo, metílico o metanol. Le vamos a llamar alcohol bencílico porque ya está sustituyendo en el benceno. Luego tenemos aquí una función cetona. ¿Se acuerdan que la función carbonilo es una función cetona? Es decir, yo tengo carbono, doble ligadura, oxígeno, radical a ambos lados de la función cetona. Esos radicales 1 y 2 van a ser sustituidos en este caso por moléculas de benceno. Y vamos a sustituir esas moléculas de benceno y vamos a alojar la función cetona o la función cetona las va a unir. En este caso, este compuesto con esta función cetona se va a llamar benzofenona. Luego tendremos que dos moléculas lineales de benceno se llama policíclicos, es decir, dos o más ciclos unidos y de benceno, y en dos moléculas de benceno se llama naftaleno. Tres continuas se llama antraceno. Dos continuas y una discontinua, que son tres moléculas, se llama penantreno. Y este es el principio de los dendrímeros. Y los dendrímeros es la primera, digamos, generación de los compuestos nano que habíamos visto en nuestras presentaciones de polímeros, de nanopartículas, que se empiezan a construir de adentro hacia afuera y con algunos grupos funcionales en su periferia como ramificaciones. Entonces, ese es el principio, muchachos. Esta es la primera generación cuando empezamos a ver los policíclicos y que empiezan a crecer como arborescencias con grupos funcionales hacia afuera o de afuera hacia adentro en las construcciones de dendrímeros y después de partículas nano. ¿Sí, muchachos? O de estructuras nano. ¿Dudas Entonces, aquí? ¿esos tres ejemplos que hay ahí son dendrímeros? ¿Cómo le dijo? No, el inicio de la formación de dendrímeros. No son dendrímeros. Los dendrímeros son ramificaciones complejas y muy pesadas, o sea, son arborescencias que se van formando a partir del centro y hacia afuera y se van haciendo como arborescencias o ramas donde empiezan a formar una molécula extremadamente grande, empezando del centro hacia afuera, como ramificaciones, y entonces se vuelve, a esos compuestos se les llama dendrímeros. Y esos dendrímeros son la base de las nanopartículas, de la estructura de nanopartículas, para el caso de química, porque se utilizan en la industria médica y también se utilizan en algunas otras industrias de transformación, por ejemplo, para como
conductores de electricidad, por ejemplo, muy eficientes, como para fibras de alta resistencia. De hecho, una de las fibras más resistentes del planeta está hecho con este tipo de compuestos, con un dendrímero o con moléculas de carbono. Ustedes saben que cuando se habla de carbono, por ejemplo, para las motocicletas y algunos automóviles o algunas partes de bicicletas, son de fibra de carbono. En realidad son estructuras semejantes a esto. Son estructuras una tras otra que le dan una resistencia enorme a esas fibras de carbono. ¿Sí, muchachos? Por eso se llama de carbonos, porque son derivados de este tipo de compuestos. ¿Dudas aquí? ¿Perdón? No le escuché, compañero. Ah, sí, digo que gracias por la aclaración. Ah. Bien, entonces nosotros aquí tenemos este tipo de compuestos que son monosustituidos. Tenemos otro tipo de compuestos que son disustituidos. Vamos a ver la segunda sustitución o dos sustituciones. Nosotros tenemos esos derivados disustituidos del benceno, quiere decir que ya no solo tengo una sustitución de hidrógeno, ahora tengo dos. Al tener dos, entonces cambia esa parte de la sustitución. Tengo carbono 1, 2 y aquí puedo tener 3, 4, 5 y 6, que son mis 6 carbonos de la estructura del benceno. Entonces, vamos a hacer la segunda sustitución y podríamos decir 1,2 en los sustituyentes y nombrar los sustituyentes. Para el caso del benceno, en lugar de poner los números de sustitución o la ubicación de la sustitución, se pone un prefijo orto o una letra O que indica que es orto. Cuando están consecutivas las sustituciones, es decir, 1, 2. Cuando está 1, 3 las sustituciones, entonces se pone un prefijo meta o M que indica eso meta, o solo M que indica esa parte. Cuando las dobles sustituciones están alternadas en el carbono 1 y en el carbono 4, entonces cambia el prefijo a para, prefijo para o P que indica eso, que es para. Enseguida los nombres de los sustituyentes. Entonces, tenemos 3 formas, habíamos dicho anteriormente, de nombrar compuestos del benceno. La forma YUPAC o sistematizada, la forma tradicional, que es el caso del cumeno, es el caso del xilol o del toluol. Ahorita vamos a ver cuál es el xilol, cuál es uno y cuál es otro. El toluol, que ya lo habíamos visto, bueno, lo mencioné. Y la parte comercial. Esa parte comercial se nombra así porque los fabricantes, desarrolladores de alguno de los compuestos, lo registra con el nombre que ellos requieren. Y les decía que el poliestireno o estireno, nombre trivial, nombre YUPAC, es el etil del benceno. La empresa BASF lo registró como estiropor. Entonces, este sería el nombre comercial como lo encontrarían ese compuesto, el poliestireno. Estireno, etilenbenceno y o polietilenbenceno. Vean cómo van complicando los nombres por esa parte, porque es extremadamente importante utilizar el nombre comercial, porque si no nadie les va a entender. ¿Sí, muchachos? Entonces tenemos esas 3 formas de nombrar y ahí el ejemplo del estiropor.
Y otro ejemplo era el teflón. Ustedes presentaron polímeros y un ejemplo de eso también es el teflón. ¿Sí se acuerdan el teflón? ¿Qué es el tetrafluorocarbono? No lo llamamos tetrafluorocarbono, lo llamamos teflón por el fabricante o por la industria que lo desarrolló y que lo registró. Y bueno, ellos decidieron llamarle comercialmente teflón. Bien, ahora bien, tenemos ejemplos, aquí tenemos algunos ejemplos de dos sustituciones o disustituidos o derivados disustituidos. Para este primer ejemplo tenemos que en el carbono 1 tenemos metil y en el carbono 3 tenemos igual metil. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Cómo dijimos que nombramos o ponemos el prefijo para sustitución 1 y 3? Meta. Luego, para Yupac son dos metiles. Tengo que nombrar di, es decir, 2, metil, benceno. Este compuesto para Yupac se llama metadimetilbenceno. O bien solo M-dimetilbenceno. Para el trivial y la parte comercial siempre lo van a encontrar como M-gilol. ¿Se acuerdan cuando tenemos nada más un metil como sustituyente? Se llama toluol. Trivialmente hablando. A esto le llamamos toluol. Pero ahora tengo dos metiles. Aquí tengo dos metiles. Tengo que nombrar o tengo que poner el prefijo donde están ubicados los dos metiles. Y para la parte trivial se llama cambia a gilol, metagilol. Entonces, si estuviese dos sustituciones continuas, es decir, dos metiles en 1 y 2, ¿cómo lo llamarían? Ortodimetilbenceno, ¿no? Ortodimetilbenceno o con el nombre trivial. Ortogilol. Ortogilol. Si lo tuviésemos como sustituyente en 1 y 4, ¿cómo lo llamarían? Paragilol. 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 Y en Yupac, Dimetilbenceno. Paradimetilbenceno. ¿Sí? Paradimetilbenceno. A partir de ahora, los disustituyentes ya no les vamos a nombrar o poner los números. Ahora vamos a utilizar los prefijos. Orto, meta y para. ¿Sí? Aquí quedaría paragilol o paradimetilbenceno. O se escribe solo la M, o la O o la P. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí una función amino y también tenemos una tolueno. Había dicho anteriormente que un metil como sustituyente en el benceno le decimos tolueno. Y aquí está. Ahora tengo orto, porque tengo 1 y 2, aminotolueno. Si lo tuviese en 1 y 3 el sustituyente, el siguiente sustituyente, ¿cómo lo llamaría? Meta-aminotolueno. Meta-aminotolueno. Pero lo van a encontrar como toluidina. Siempre lo van a encontrar como toluidina.
¿Sí? Muchachos. Claro, Sí. maestra. Ahora, si tengo un sustituyente, este mismo ejemplo, y si tengo un amino y un metil en el carbono 3, ¿cómo lo llamarían? ¿Cómo en el 1 y 3, profe? En el 1 y 3, el sustituyente del metil en el 3, ¿cómo lo llamarían? Amino tolueno, ¿no? Amino tolueno, y entonces el prefijo, ¿cómo quedaría? Meta. Como meta. ¿Cómo? Meta amino tolueno. O, Metatoluidina. eso, metatoluidina. Si tuviese el sustituyente en el carbono 4, ¿cómo quedaría? Hagan los ejemplos, hagan la fórmula y pónganla en su cuaderno. ¿Cómo se nombraría? Para amino tolueno. Para amino tolueno, así es. Entonces aquí tengo y aquí tengo el metil, y entonces a esto lo nombraría para amino tolueno, o bien, ¿cómo se nombraría? Para toluidina. Para toluidina, así es. Luego tenemos otro ejemplo. Vean, acá abajo tengo un ejemplo donde tengo en el carbono 1 el metil y en el carbono 4 el fenol o el oxidrilo. ¿Cómo lo llamaríamos en YOPAC y cómo lo llamaríamos en trivial? Si aquí tengo, este es el carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo lo llamaríamos? Pues lo llamaríamos para, el prefijo para, metil fenol, porque el oxidrilo con el benceno me forma un fenol. Entonces, también comercialmente hablando, se llama cresol. Para cresol, por la posición 1,4. ¿Cómo se llamaría si la posición fuera 1,3? Metacresol. Metilfenol. Metilfenol. Y si fuese la posición 1,2, Ortometilfenol. bien. Y con el nombre trivial, ¿cómo se llamaría? Ortocresol. Ortocresol o bien metacresol en posición 1,3. ¿Sí queda claro esta parte, jóvenes? Sí, sí queda claro. Sí, bastante clara. Ok, entonces, esos son los derivados disustituidos del benceno. Yo había comentado con ustedes que necesitaba que investigaran las partes por millón de benceno que pueden ser tóxicas para el ser humano. Y bueno, no les dije que convirtieran a mililitros por cada litro, a ver cuánto era lo que nos hacía daño esas partes por millón, en mililitros por cada litro. Entonces, sería interesante que si no se los dije, lo hicieran para que ustedes vieran en proporciones ergonómicas, es decir, en proporciones que nosotros conocemos, que tenemos una clara ubicación de esas cantidades, y ver cuánto sería por cada litro, o cuántos mililitros por cada litro harían daño al cuerpo humano, convirtiéndolos a mililitros esas partes por millón. ¿Sí? Bien. Ahora bien, me gustaría que por favor hicieran las actividades 1.11, 1.12 y 1.13 y programarlas para que ustedes las desarrollen. ¿Tienen una idea de a qué hora regresan los compañeros?
Creo que los liberan a las 9:30, pero no sé en qué momento llegue a su casa cada uno. Ok. Va. Entonces, dudas aquí, jóvenes. Anoten, por favor, estas observaciones de tarea o de actividades. ¿Para ¿Me cuándo avisan? sería, profa? Las voy a programar para la próxima semana. Tenemos clase el martes, ¿no? Para el martes de la próxima semana. También voy a programar la práctica de compuestos oxigenados. ¿Dudas con esto, muchachos? No, ninguna duda. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Entonces, si no hay dudas de este tema, vamos a retomar. Vamos a dejar aquí la clase del día de hoy y vamos a retomar más tarde a la 1, a ver si ya están todos, los compuestos derivados polisustituidos del benceno para que podamos trabajar con ellos y ojalá lleguen los compañeros. ¿Les parece? Sí, está perfecto. Está bien, maestra. Bueno, entonces nos vemos más tarde y a este compañero que está grabando, póngale una pausita.